Bueno, hola a todos, buenas tardes nuevamente en un nuevo módulo del curso virtual ECMO. Gracias a todos por estar. Hoy es otro día especial, nos ha tocado varios feriados, así que hoy sabemos que tenemos gente de todos lados, pero en Argentina puntualmente es un feriado largo, así que bueno, gracias a todos los que están conectados. Hoy es un módulo bastante especial, lo vamos a dividir en dos charlas. Vamos a empezar con el doctor Furmento. Juan Furmento es cardiólogo y terapista del ICVA, del Instituto Cardiovascular, y él es actualmente coordinador del servicio de emergencias y además staff de cardiología crítica en el instituto. Así que bueno, un placer, Juan. Él nos va a hablar un poco de situaciones especiales, lo que es el ECMO en postinfarto, en angioplastia o como sostén de procedimientos, digamos, complejos, y también en cierta manera hablar de un tema fundamental que es paro digamos, en ECMO y el rol de paro. Y después vamos a tener una segunda charla con Néstor, que después, bueno, ya lo conocen, no hace falta presentar a Néstor. Néstor es uno de los directores del curso y nos va a hablar principalmente de lo que es trauma, ¿no? ¿Hacemos así, Néstor? Dale, planteamos el tema de ECMO de traslado. Ellos tienen mucha experiencia y nos parece muy bueno poder verlo en la última charla cuando mostremos nuestra experiencia. Así que para no sacarle tiempo de hoy, vamos a dividirlo así. Así que bueno, Juan, cuando quieras podés compartir pantalla y arrancamos. Bueno, muchas gracias, Leo. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Cuando quieras arrancar. En estos minutos que tenemos que hablar de un montón de temas, vamos a hacer una charla lo más resumida posible con estos objetivos, que es un poco ampliar los horizontes tradicionales que tiene el ECMO veno arterial en diferentes escenarios, con el fin de aumentar la chance de sobrevida en los pacientes que más chances tienen de sobrevivir, por lo cual es inevitable hacer selección, y concientizar de la importancia de tener un gran equipo de trabajo multidisciplinario eh, para mejorar los resultados. Los resultados al principio, siempre cuando se crea un grupo de este estilo, no son los mejores, y con mucho trabajo, después de varios años, terminan alcanzándose resultados que antes eran imposibles de alcanzar. Situaciones especiales que podemos tener para asistir a un paciente son un montón. En la literatura está lleno de ejemplos. Vamos a analizar acá lo que son los principales, empezando por sepsis. Antes de empezar con los trabajos de asistencia circulatoria y sepsis, tenemos que repasar algunos conceptos que probablemente ya conozcan, que es la disfunción miocárdica inducida por sepsis y su forma grave, que es el shock cardiogénico. Acá lo que sucede es que hay daño miocárdico a nivel circulatorio, hay un daño miocárdico directo e indirecto por la sepsis, y como reportan algunos análisis recientemente, hay una disfunción mitocondrial por diferentes mecanismos que terminan, en definitiva, generando este cuadro que se caracteriza por disfunción miocárdica, dilatación del ventrículo izquierdo y caída de la función de la fracción de eyección. ¿Qué implicancia tiene esto? En términos de mortalidad, altísima. Cuanto menor fracción de eyección, mayor deterioro miocárdico tengamos en un contexto de un shock séptico, peor va a ser nuestro resultado, y de aquí la importancia que merece el análisis de asistir circulatoriamente a estos pacientes. Quizás el estudio más interesante que fue publicado en este año es el de Nicolas Brechot, que es un ecmólogo francés, lo publicaron este año en Lancet, que él lo que hizo básicamente fue como analizar pacientes en este contexto de shock séptico, que fueron asistidos con ECMO veno arterial, inducido por sepsis, por supuesto, contra un grupo, y lo compararon contra un grupo control, de 130 pacientes con igual diagnóstico, iguales características o similares, pero no asistidos. Y este grupo control venía de grandes bases de datos que tenían que ver con shock séptico y disfunción miocárdica. Los criterios de asistencia fueron estar en bajo gasto, un índice cardíaco menor de 3, o fracción de eyección menor de 35%, láctico
mayor o igual a 4 y un score inotrópico mayor de 75. Se usaron varias estrategias estadísticas para eliminar los sesgos de selección, que son inevitables, ¿no? Y dentro de ellos fue un propensity score. De todas maneras, cuando uno ve las características basales de estos pacientes, como ven ahí, se observa mayor insuficiencia cardíaca, mayor falla multiorgánica y mayor necesidad de drogas inotrópicas y vasopresoras en los pacientes positivos. Sin embargo, a pesar de ser pacientes mucho más graves, el punto final primario de eficacia, que era la mortalidad o la sobrevida, mejor dicho, a 90 días, fue del 60% para el grupo ECMO versus 25, y luego del propensity, 51 versus 14. Los puntos finales secundarios que se analizaron en este estudio fue el clearance del lactato y la disminución de las drogas inotrópicas y vasopresoras, algo que es absolutamente frecuente en el uso del ECMO. Una vez que asistimos a pacientes, el láctico se empieza a normalizar, la presión mejora, se bajan las drogas, y eso era algo un poco esperable que suceda. Cosas que podemos decir a favor de este estudio, que diría es el mejor hoy en día. A favor podemos decir que tuvieron resultados positivos, los vemos ahí claramente y por mucho margen. Tuvieron menor mortalidad, mayor recuperación de pacientes, mayor recuperación de FEI, disminución del láctico y drogas en poco tiempo. Y otro de los puntos es que estos resultados no son nuevos, sino que respaldan lo que se había visto en otra población, que era la pediátrica, en el shock séptico refractario. Así que se entiende bien por qué. Por último, podemos decir que también no vamos a tener mejor evidencia que esto, porque siempre a la hora de hacer un estudio de asistencia circulatoria en ECMO tenemos problemas que tienen que ver con logística, con reclutamiento, más que esto tampoco es la principal causa de asistencia. Estamos hablando de un grupo muy reducido que, por un lado, tienen que ser pacientes seleccionados y con chance de sobrevivir. Por el otro lado, tienen que tener un shock séptico con esta presentación que no es la más típica. Así que eso hace que la población no sea muy grande y va a ser un grupo muy selectivo de pacientes, y yo particularmente no tengo miedo que, se puede decir así, se popularice esta práctica. Y en contra, bueno, también podemos decir un montón de cosas, ¿no? Es un estudio retrospectivo con todos los sesgos que tiene, por más sofisticado que haya sido su porción estadística. También se compararon datos de centros que tienen una gran cantidad de volumen de ECMO. Estamos hablando de los centros más grandes de Europa de ECMO. Y se compararon contra pacientes que no venían puntualmente de esos centros. Entonces, que son los donde mejores médicos y mejores grupos críticos hay. Entonces, no me parece una comparación tan justa, y es por esa razón que no me parece tan extrapolable. Para ir resumiendo un poco, podemos analizar el uso de asistencia circulatoria mecánica con ECMO vena arterial en sepsis o shock séptico, con shock cardiogénico agregado, pero tenemos que seleccionar bien estos pacientes. Tienen que ser pacientes con más de sobrevida, y con eso me refiero a lo de siempre: edad, comorbilidades, que presenten un nuevo deterioro de la FEI, ausencia de comorbilidades, lo que va a determinar una capacidad o mayor chance de recuperación. Usaría los mismos criterios de inclusión, que son bajo gasto, drogas en ascenso y láctico en ascenso, como expresión del fracaso hemodinámico y metabólico, y que tenga que ser un inicio y un retiro precoz. El promedio de uso de ECMO veno arterial en este contexto fue de 6 días. Bien, siguiendo rápidamente con el shock cardiogénico postinfarto, acá ya estamos hablando de una utilización de asistencia circulatoria mucho más frecuente. En términos epidemiológicos y pronósticos, el shock cardiogénico en las últimas décadas descendió muchísimo, y eso fue básicamente conducido por la revascularización miocárdica rápida, fundamentalmente la angioplastia renal. Lo único que no bajó fue la mortalidad. Lo que vemos ahí abajo son los gráficos de mortalidad, tanto del estudio de shock 1
y shock 2 se ha mantenido en 60% y en el seguimiento a 6 años. No hemos tenido ningún tipo de variación en la última década en términos de mortalidad, ¿sí? En términos de incidencia. No, no hace falta que les explique lo que sucede en el shock cariogénico peri-infarto, mejor dicho, pero podríamos resumir como una tormenta perfecta que se retroalimenta positivamente todo el tiempo, y si no frenamos en algunos puntos claves de esa tormenta, vamos a tener un desenlace fatal. Básicamente lo que ven ahí es que la isquemia miocárdica genera disfunción ventricular, la disfunción ventricular genera reducción del gasto cardíaco, y eso da como resultado la hipotensión sistémica y naturalmente con eso la hipoperfusión tisular, llevando a la falla múltiple. A su vez esto se retroalimenta por menor perfusión coronaria, lo que agrava esa isquemia, y entonces esa disfunción miocárdica aumenta, cerrando lo que es un círculo vicioso. ¿Cómo frenamos un poco esa tormenta? Bueno, revascularizando la arteria culpable, como lo muestran los estudios actualmente. El 70% de estas situaciones de shock cardiogénico, perinfarto, tienen enfermedad multivaso, incluido el tronco, con lo cual, en caso de no poder realizar una angioplastia vasoculpable, la cirugía de reducción miocárdica de emergencia es una opción adecuada. Bueno, ¿cómo seguimos con la mecánica del shock cardiogénico perinfarto? Terapia de revascularización lo más rápido que se pueda, percutánea idealmente, tratamiento antitrombótico efectivo, soporte hemodinámico, asistencia respiratoria mecánica si necesitara, y podemos plantearlo la necesidad de asistencia circulatoria mecánica con una adecuada selección de pacientes y estratificación de riesgo. Estos son los diferentes dispositivos que tenemos en la asistencia circulatoria mecánica en este contexto: balón, Impella, Tandem Heart ECMO. Y existen diferentes scores de riesgo, la mayoría están muy limitados por ser poco prácticos o no tienen validez. De todos ellos, el que más validez, entre comillas, tiene es el Shock 2, el score de riesgo del estudio Shock 2, que utiliza 6 variables. Eso nos divide a los pacientes en bajo, intermedio y alto riesgo, que podríamos utilizar nosotros para asistir a un paciente. No es mandatorio, pero podemos utilizar. La mortalidad es muy sencilla: bajo riesgo tiene una mortalidad del 20 al 30, intermedio de 40 a 50, y más allá de alto riesgo mayor al 70%. Ahora, ¿qué pasó con el uso de ECMO en los últimos años en este contexto del shock cardiogénico perinfarto? Como todo lo relacionado a la asistencia circulatoria mecánica con ECMO, lo que vemos es un pobre uso previo al 2008, luego del cual se explota su uso, se populariza, y eso tiene dos motivos. Uno es la pandemia H1N1, con toda la utilización del ECMO veno-venoso, fundamentalmente en el estrés respiratorio por influenza, y lo otro en la mejoría de la tecnología que vino acompañado con eso. Y otro punto muy importante, que fue lo que sucedió en todo el mundo, que fue el know-how que tuvieron todos los grupos críticos, que hoy son el ECMO Team, con toda esa experiencia acumulada y todo ese know-how, pudieron magnificar su uso y disminuir mucho la mortalidad hasta niveles muy bajos, que son los que vemos en la ELSO hoy en día. Ahora, ¿cómo deberíamos proceder en este contexto que siempre es caótico, es muy complejo? Sabemos que el 80% de los shock cardiogénicos post-infarto son por disfunción ventricular izquierda, una minoría, que es el 7%, en la falla ventricular derecha, y otra minoría, es el 13%, son las complicaciones mecánicas. ¿Cómo deberíamos proceder? Confirmar el diagnóstico, revascularización rápida, tratamiento trombótico, soporte hemodinámico, soporte respiratorio. No se utiliza hoy en día de forma rutinaria el balón de compensación, con lo cual va a haber grupos más pro balón y otros menos pro balón, tendrán sus razones institucionales. Nosotros en el ICVA usamos bastante el balón de contrapulsación. Por supuesto no tenemos Impella ni nada por el estilo, por lo cual eso también es uno de los motivos. Pero en este consenso
que fue publicado el año pasado, de shock cardiogénico postinfarto, podemos analizar la necesidad de asistencia circulatoria mecánica en este contexto con un nivel de evidencia 2B, algo nuevo, en caso de puente a la recuperación o como puente a la decisión que tiene que ver con recuperación, terapia de destino o trasplante. El 7%, como les decía, es la falla ventricular derecha. Acá el ECMO es un poco más atractivo, más tentador por la naturaleza de su circuito, que es una mejor asistencia circulatoria mecánica del ventrículo derecho, y esto lo remarca bastante claro el consenso, con los mismos objetivos finales de la asistencia circulatoria que veíamos en la falla del ventrículo izquierdo. En el caso de las complicaciones mecánicas, por suerte son una rareza, son el menos del 1% de los infartos, constituyen un poco más del 10% de los shock cardiogénicos, continúan con cierta alta tasa de mortalidad, lo cual es lógico, porque necesitamos una intervención quirúrgica de emergencia, pero hubo un descenso en las últimas décadas, principalmente conducidas por mejorías en el diagnóstico. ¿Qué pasó en esta pandemia? Bueno, tuvimos una disminución de los infartos con supra, pero tuvimos un aumento de los CLIP-D, o sea, de los shock cardiogénicos, y naturalmente de las complicaciones mecánicas. Esto tiene que ver con demoras en los diagnósticos, demoras en las consultas. Acá es donde también una asistencia circulatoria nos puede dar la estabilidad hemodinámica y metabólica que necesitamos. ¿Cómo deberíamos proceder? Nuevamente, diagnóstico rápido, intervención quirúrgica inmediata. Acá el balón de contrapulsación, no por mayor evidencia, sino por una cuestión de opiniones de expertos y algunos datos que tienen que ver con, datos positivos que tienen que ver con CIB y insuficiencia mitral, es un poco más aceptado. Y en aquellos pacientes que no logramos una buena estabilización, la asistencia circulatoria también podría suceder. En este algoritmo lo ponen al final, y es algo curioso, porque uno naturalmente cuando tiene complicaciones mecánicas es un paciente que está absolutamente chocado. Son muy pocos los pacientes que toleran hemodinámicamente estas complicaciones, entonces queda un poco la duda de en qué momento asistir al paciente. Esto es algo que hizo la ELSO este año, parte del registro de la ELSO, donde se analizaron las experiencias de los últimos años en términos de complicaciones mecánicas. La principal complicación mecánica fue la CIB, ¿no? La ruptura septal, seguido por la insuficiencia mitral y la ruptura de la pared libre. Acá los pacientes tuvieron una media de duración de 7 días y casualmente el 30% se asistió postcardiotomía, por lo que la pregunta que nos hacíamos sobre si es mandatorio siempre hacerlo al final, cuando el paciente ya tiene un shock más profundo, bueno, ahí podemos analizar colocarlo antes, para lograr una mayor estabilidad hemodinámica y metabólica antes de la cirugía, entrar a quirófano con ECMO o implantarlo ahí mismo. Naturalmente, estos pacientes que son más inestables que de costumbre y con una intervención quirúrgica encima por delante, tienen muchos eventos adversos, hemorrágicos, trombóticos, lo que conocemos siempre, y naturalmente infecciones. La mortalidad hospitalaria de todos estos grupos fue un poco más del 62%, lo cual es un muy buen número, porque son 100% o casi 100% postcardiotomía, lo cual es un número bastante bueno. Resumiendo un poco, en aquellos pacientes que no logremos un adecuado soporte, que no estemos contentos con el soporte que le estamos dando, manifestado por aumento de los valores de láctico, aumento de los valores de drogas, parámetros hemodinámicos en picada, etc., podemos plantearnos la necesidad de asistencia circulatoria, dependiendo de la falla principal que tengamos y lo que tengamos disponible en nuestras instituciones, y siempre y cuando no tengamos alguna contraindicación o no nos parezca fútil. Y con eso no me refiero a una edad avanzada, sospecha de lesiones cerebrales, alta cantidad de comorbilidades como disfunciones ventriculares, insuficiencia renal, diabetes, enfermedad vascular periférica, que vengan de un paro, ¿sí? Y estos son todos los estudios ongoing que hay actualmente. La mayoría de los datos los vamos a tener a partir del año que viene, hasta el 2024.
la mayoría en shock cardiogénico postinfarto, pero hay algunos casos de paros extrahospitalarios y otros ejemplos. Por lo cual, el grosor de la evidencia va a ir aumentando en estos años. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el ICMA? Bueno, básicamente tenemos un protocolo. Por supuesto, cada paciente se discute en particular, pero a priori pensamos que los pacientes con una enfermedad vascular periférica súper severa, que sea imposible de canular, esos pacientes no son candidatos. Pacientes con edad avanzada, pacientes con una falla multiorgánica y un shock muy profundo, que ya sea medio fútil, asistirlos, y más cuando la causa tiene otra causa primaria. Pacientes con cáncer, pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que no son candidatos a trasplante, pacientes que tengan contraindicación de la anticoagulación, ¿sí? Y por supuesto paro cardíaco extrahospitalario. Ahí no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? No sé si había una pregunta o algo. O sigo. Bueno, sigo. Paro cardiorrespiratorio, o lo que es ECPR, que es lo que se refiere a la asistencia circulatoria mecánica con ECMO veno arterial durante un paro cardíaco. Es una técnica que requiere muchísima destreza, una logística impresionante que tiene que ser perfecta por el poco tiempo que tenemos para acanular a estos pacientes y asistirlos, dado que están en paro. Justamente el tiempo es lo que nos da la canulación y asistirlos. Tiempo para revertir la causa que generó el paro, ya sea un infarto, ya sea un TEP, una intoxicación o lo que fuera. Y con ese tiempo también usarlo para una decisión. Solamente en Estados Unidos existen cerca de 400.000 paros extrahospitalarios, la enorme mayoría mueren, y de esa minoría que sobreviven, un grupo muy particular son los pacientes que se presentan con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sostenida refractaria. La refractariedad se define como 3 cardioversiones para tener un retorno de la circulación espontánea. ¿Y por qué es un número atractivo? Bueno, porque sobreviven más y por lo general se trata de causas reversibles como una oclusión trombótica aguda de una arteria coronaria, ¿no? Y eso, con el correr de los años, sobre todo en Estados Unidos, que ha mejorado mucho el acceso a los centros de hemodinamia, la disponibilidad de 24 horas, bueno, hacen más fácil la sobrevida de estos pacientes, como vemos en el gráfico de ahí abajo. Estos pacientes tienen 10 veces más chance de sobrevivir que cualquier otro. En la última década, lo que se vio que diferentes grupos han reportado sus resultados, siempre mejorando, a medida que adquirieron mayor experiencia y mejores algoritmos y circuitos que vamos a ir viendo, tanto a nivel extra como intrahospitalario. ¿Sí? Uno de estos estudios que fue publicado este año es particularmente muy interesante, que se llama el estudio ARREST. Un estudio que randomizó pocos pacientes, porque es muy difícil conseguir estos pacientes, lo que hablamos en sepsis, dificultades de reclutamiento y logística, pero básicamente randomizaron 15 pacientes a asistencia circulatoria con ECMO versus el Standard of Care, que es la resucitación cardiopulmonar avanzada. Estos pacientes se canulaban directamente en el departamento de emergencias. Una vez canulados con el ECMO, iban a un laboratorio de hemodinamia, se estudiaban de emergencia, y independientemente de los resultados, iban a un solo centro, se trasladaban a un solo centro donde se trataban con el ECMO. Algunas de las características basales de estos pacientes, bueno, ninguno había vuelto a la circulación espontánea antes del arribo, así que eran pacientes que estaban muy comprometidos, y eran pacientes que ya tenían expresión profunda de ese paro cardiorrespiratorio manifestado por niveles altos de lactato y bajos de pH. Aquellos que llegaron a realizarse una cinecoronografía, que fueron la mayoría en ECMO,
87%, 13 pacientes llegaron a hacerse la siliconografía, 2 fallecieron, y solamente 2 del grupo control, es decir, que eran los que estaban en Standard of Care, no llegaron a hacer, solamente 2 llegaron a realizarse una siliconografía. Como vemos los resultados, hubo resultados similares a lo que eran, como vemos en la derecha, resultados previos de enfermedad coronaria que causa FB refractario. Otros de los puntos analizados, bueno, el principal punto analizado, que fue mortalidad a los 6 meses, fue del 57% para el grupo ECMO y 0 para el grupo control. Solamente un solo paciente vivió un poco más de 3 meses. Y otro de los puntos analizados fueron los resultados neurológicos, un poco intentando jerarquizar la calidad de esa sobrevida, con 2 tipos de tablas, dos tipos de score, que es el ranking score, que lo conocemos bien para todos los que vemos strokes, y el cerebral performance. Y ahí lo que vemos son que los resultados del grupo de ECMO, bueno, tuvieron muy buenos resultados en términos neurológicos. Y naturalmente los del grupo control, no, la mayoría estaban mal. ¿Qué pasa a nivel hospitalario? Porque el extrahospitalario naturalmente es el difícil. Naturalmente, a nivel extrahospitalario los resultados son mejores. Esto fue lo que sucedió en las últimas décadas. Mejores resultados neurológicos, mejores resultados en términos de mortalidad. Y eso tiene que ver con que están en un ambiente hospitalario, hay una buena calidad de RCP y hay disponibilidad inmediata de laboratorios de hemodinámica, otros métodos diagnósticos y naturalmente ECMO. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para tener una iniciativa de ECPR a nivel prehospitalario? Bueno, activar rápidamente un ECMO team, tenemos que tener un ECMO team, empezar a charlar sobre la decisión alrededor de los 20 minutos de iniciado las compresiones, y si la respuesta es favorable o creemos que es candidato, tenemos que ir rápidamente a la canalización en menos de 60 minutos. Tenemos que monitorear siempre los signos de vida que tanto existen los trabajos, que son el pH y el lactato. Existen diferentes protocolos, pero lo que queda claro es que alrededor del minuto 20 tenemos que tomar la decisión y antes del minuto 60 tenemos que estar con el paciente ya calmado. ¿Qué es lo que hacemos en el ICVA? No tenemos un protocolo de paro extrahospitalario, no lo hacemos, y a nivel intrahospitalario consideramos a aquellos pacientes que son candidatos a trasplante, gente joven, como nos pasó en los últimos 12 meses con una miocardiopatía postparto, una mujer de 40 años, y recientemente un paciente de 33 años con un paro cardíaco isquémico por una hipercolesterolemia familiar. Pacientes que tienen una causa reversible del paro, como les comentaba, pacientes jóvenes, menores de 50 años, que hayan recibido una RCP de alta calidad, y todo esto dentro de las posibilidades de canularlo antes de los 60 años. Y para ir finalizando, la angioplastia de alto riesgo, que lo vamos a hacer brevemente. Sabemos que la enfermedad coronaria compleja necesita revascularización, y esta es muy difícil. Son complejas porque tienen un montón de número de lesiones, lo que le decimos habitualmente multivaso, o una atomía muy compleja, como es enfermedad severa del tronco coronario izquierdo, bifurcaciones, calcificaciones, etc. Por lo cual necesitamos revascularizar estos pacientes que tienen inducción de isquemia, síntomas de disfunción ventricular. La resolución natural de estos casos es la cirugía de reconstrucción miocárdica, es lo que mejores resultados tienen. Pero existen pacientes que son de un riesgo casi prohibitivo, son pacientes añosos, múltiples comorbilidades, una disfunción ventricular mucho más severa que el 35%, que tienen cirugía previa, donde la angioplastia parece una opción lo más probable, pero esa angioplastia puede generar una estabilidad y una isquemia impresionante con resultados fatales. Acá, estos pacientes se pueden beneficiar de la asistencia, como vemos en la tabla de abajo, que fueron la cantidad de infartos, que es otro contexto, que se asistieron para hacerse una angioplastia. Una tasa de mortalidad
un poco esperada en otro tipo de contexto. Los pacientes deben pasar por un jardín previamente, balanceando los beneficios y los riesgos. De las series más grandes que existen es esta, que hay muchos reportes observacionales. Lamentablemente no tenemos randomizados, como sí ocurrió con el Impella y el balón, pero podemos decir que estos estudios en forma global han reportado menor mortalidad que los estudios en asistencia circulatoria en otro contexto, naturalmente porque es como una asistencia media programada. Acá, esta es la serie más grande que existe, estamos hablando de pocos pacientes de todas maneras. Se trata de un estudio que es bicéntrico, que reporta una mortalidad del 7%, con una asistencia muy corta, que es de 3 horas, pero son pacientes que, si bien eran jóvenes, tenían alta prevalencia de disfunción ventricular, tronco, muchas lesiones CTO, que son oclusiones crónicas, syntax elevados, score de riesgos muy elevados. ¿Qué pasa cuando asistimos un ventrículo izquierdo, algo que ya veíamos en el shock cardiogénico postinfarto? Bueno, acá podemos tener el problema de la descompresión del ventrículo izquierdo. La descompresión del ventrículo izquierdo es fundamental para lograr una buena asistencia y no tener problemas. Esto es un metaanálisis que se hizo con los diferentes métodos para descomprimir el ventrículo izquierdo. Claramente hay cosas a favor. En este estudio en particular, la corta duración, las manos expertas probablemente de los cirujanos, no generaron ningún tipo de complicación relacionado al aspecto técnico del ECMO, no generaron, digamos, isquemias en medios inferiores. Estos pacientes no tenían una canulación en la femoral, o sea, no estaban asistidos a nivel de la vasculatura periférica en el sitio de canulación de la arteria femoral, por lo que podemos pensar que una asistencia muy corta para un mal momento hemodinámico e isquémico, que es la angioplastia de alto riesgo, no deberíamos tener complicaciones con este dispositivo de asistencia, que no es lo mejor para el ventrículo izquierdo. Existe un trabajo ongoing, que es el Pioneer, que va a evaluar este tipo de situaciones, que se va a hacer con dos tipos de intervenciones. Una es ECMO veno arterial más balón versus balón solo, 300 participantes, va a terminar en 2024, así que vamos a tener que esperar un montón. Pero al menos se van realizando algunos estudios de este estilo para terminar de sacarnos la duda. ¿Cómo deberíamos seleccionar los pacientes para una angioplastia de alto riesgo? Bueno, naturalmente tienen que tener disfunción ventricular con un tronco no protegido o enfermedad multivaso con criterios de riesgo. Los criterios de riesgo son que sean bifurcaciones, que sean calcificaciones extremas, mucha tortuosidad y un JCTO mayor de 2, que es un score de riesgo japonés. Los japoneses son muy buenos en ECMO también, pero también en oclusiones crónicas, que son todas esas características que ven ahí. Y por último, pacientes que no tengan tanta disfunción, pero que tengan todas estas características. En esos pacientes podemos pensar en una asistencia circulatoria mecánica para disminuir el riesgo periprocedimiento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buena la presentación. Nos movemos al próximo charla, Néstor. Empezá con ECMO y trauma, por favor. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar la charla de ECMO en trauma, que es otra de las situaciones especiales en donde se puede estar indicado el ECMO, en donde nosotros como institución pública y centro de trauma hemos hecho una linda experiencia desde el inicio del programa, desde el año 2015. Ahí estamos. Hay que hacerse siempre una pregunta: ¿por qué puede resultar un desafío el soporte extracorpóreo en el paciente politraumatizado grave? Y esto está determinado principalmente porque estos pacientes tienen un alto riesgo de hemorragia grave, por las suspensiones prolongadas de la anticoagulación,
Estos pacientes tienen una alta incidencia de disfunción de múltiples órganos, sobre todo cuando son pacientes politraumatizados, no solamente trauma de tórax solo. Estos pacientes habitualmente tienen cuadros de hiperdinamia, y como ya hemos explicado en la clase de fisiología, en ECMO, la hiperdinamia genera que necesitemos altos flujos de ECMO para poder compensar o tener un equilibrio entre lo que son los litros por minuto de la bomba y el gasto cardíaco del paciente. Como sabemos, para un ECMO óptimo veno-venoso tenemos que tener por lo menos un 60% del gasto cardíaco. Por la necesidad frecuente de reintervenciones quirúrgicas y la necesidad en ocasiones de modificación de la estrategia de canulación. Todas estas cosas son las que nosotros vamos a ir hablando en el transcurso de la charla, ¿tá? Como ustedes saben, el trauma es la principal causa de muerte en pacientes jóvenes en todo el mundo, y los eventos de muerte en trauma pueden ser inmediatos, prematuros o tardíos. La muerte inmediata está dada habitualmente por lesiones incompatibles con la vida, sobre todo neurológicas, cerebrales y cardiovasculares, pero hay muertes prematuras en horas a pocos días relacionadas a hemorragia severa, a fallo cardiovascular, a lesiones pulmonares y cerebrales severas, y muertes tardías que están relacionadas principalmente con complicaciones, generalmente como consecuencia de la sepsis, del distrés respiratorio postraumático y la falla de múltiples órganos, habitualmente todo combinado en estos tiempos, en esos momentos. ¿Ah? Entonces, el ECMO puede ser una herramienta válida para salvar vidas en aquellas situaciones de pacientes en situaciones de riesgo de muerte temprana, asociada, como les dije, principalmente a la injuria directa del trauma, o aquellas muertes que pueden aparecer en forma más tardía, habitualmente relacionadas a complicaciones secundarias. ¿Tá? Y como ustedes pueden ver, en las primeras horas del evento del accidente, del trauma mayor, la tríada de la muerte, clásicamente definida por la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, el ECMO, tanto veno-venoso como veno-arterial, puede influir en un par de ellas para sacar el paciente de esa rueda que, si sigue girando, va a llevar a la muerte del paciente, con el control inmediato de lo que es la temperatura del paciente, con el intercambiador que se utiliza, y la acidosis tanto metabólica como respiratoria que puede suceder. ¿Ah? Entonces, según el deterioro orgánico preponderante que tenga el paciente en trauma, uno puede definir qué tipo de soporte vital extracorpóreo puede llegar a necesitar, ya sea hipoxemia, hipercapnia, shock refractario o incluso algunos casos aislados de paro cardiorrespiratorio. La hipercapnia, definida como severa, una PCO2 mayor de 65, pH menor de 720, plató mayor de 30, después de haber maximizado el volumen minuto, estas son las indicaciones de soporte de ECMO por hipercapnia refractaria, pueden estar desencadenadas en los pacientes politraumatizados, asociados a neumonectomías, muchas veces requeridas en traumas severos de tórax, a la fístula broncopleural de alto débito y al distrés respiratorio, algunas veces combinando estas dos situaciones. Y uno podría llegar a tenerla en cuenta en aquellos pacientes que tienen muy baja tolerancia a la hipercapnia, como son las embarazadas y como son los pacientes con traumatismo de cráneo grave e hipertensión endocraniana severa. Definidamente, la insuficiencia respiratoria asociada al distrés es la indicación más frecuente en pacientes en ECMO en trauma. Los criterios para indicar un ECMO en una insuficiencia respiratoria post-trauma pueden ser los utilizados ya sea en base al estudio de Eolia o las recomendaciones de la ELSO, cualquiera de las dos. Y habitualmente está relacionado al distrés respiratorio por la contusión pulmonar, asociado muchas veces a la gran reanimación con fluidos y a las grandes transfusiones que requieren estos pacientes. Otra causa muy frecuente es la neumonía asociada a ventilación precoz o tardía, y aquellos pacientes que combinan estos eventos con la fístula broncopleural de alto débito. ¿Se puede llegar a plantear el ECMO veno-arterial como soporte en los pacientes en trauma? Sí, sobre todo en aquellos pacientes con shock cardiogénico asociado a trauma cardíaco o en aquellas situaciones de shock mixto, o sea, bajo gasto cardíaco y resistencias vasculares sistémicas disminuida, que sea obviamente refractario a vasopresores, transfusión y drogas vasoactivas. Y también hay un pequeño capítulo en la indicación en el paciente con trauma de cráneo grave, con criterio de muerte encefálica que evoluciona en el shock refractario, en donde
en aquellos países donde existe legislación, se puede hacer soporte de ECMO para potencial donante o donante corazón batiente. Hay una cosa interesante para plantear en aquellos que trabajan en unidades de trauma. Uno puede predecir qué paciente con traumatismo de tórax y trauma y politrauma puede evolucionar a insuficiencia respiratoria. Yo puedo tener alguna idea si mi paciente puede llegar a necesitar ECMO. Bueno, en la revista Injury en el 2012 se publicó el LOF Score, que es un score que evalúa la probabilidad de desarrollo de insuficiencia respiratoria severa, definida en este trabajo con una PAFI menor de 200 por más de 3 días, en aquellos pacientes con trauma de tórax y politraumatismos. En ese trabajo, que fue desarrollado en un hospital universitario de Alemania, tomando la base de datos de trauma de Alemania, de toda Alemania, se identificó mediante análisis de regresión logística univariada y multivariada cuáles eran los elementos que más se relacionaban con aumento de la mortalidad. Y como ustedes pueden ver acá, los más frecuentes fueron la necesidad de 2 intervenciones quirúrgicas, la necesidad de cirugías de emergencia, la utilización del score de injuria abreviado, o sea que hace referencia al score anatómico de lesión del pulmón, el género masculino, la reanimación con fluidos, el índice de severidad de injuria, el ISS, y la edad como siempre en toda la situación o como factor pronóstico de ECMO, sobre todo el ECMO veno-venoso, fíjense, le da 1 punto por cada 10 años. En este score se pudo ver una relación lineal en el aumento del número de este score con el desarrollo de esta insuficiencia respiratoria. Por más de 21 puntos, la probabilidad de desarrollar una insuficiencia respiratoria severa es mayor del 30%. Si a este dato, a este score, le asociamos que nuestro paciente tiene algún factor que contraindique la posición prono como estrategia de mejoría de la oxigenación, como son el traumatismo de cráneo grave con hipertensión endocraniana, de difícil manejo, los embarazos avanzados, fracturas de pelvis inestable, lesiones espinales también inestables, bueno, tenemos un paciente que probablemente si desarrolla distrés respiratorio puede llegar a requerir ECMO. Entonces, se han desarrollado algunos trabajos para tratar de determinar cuáles son los factores de mal pronóstico, para definir en qué paciente con politraumatismo, insuficiencia respiratoria severa, yo probablemente no le modifique la sobrevida. Y bueno, principalmente aquellos pacientes de edad avanzada, por arriba de 65 años, y que tienen a su vez injurias con alto riesgo de hemorragia, como hemorragia intracerebral, hemotoras, lesiones de órganos sólidos, no sea el paciente ideal o no considere yo darle el soporte de ECMO veno-venoso sobre todo a este tipo de paciente porque seguramente no voy a mejorar la sobrevida y voy a tener alto riesgo de complicaciones. Pero sí, el paciente que politraumatismo o con trauma de tórax, un trauma de tórax grave como única lesión, un paciente joven que no tenga injuria cerebral y que el principal trauma sea la parte torácica que me desarrolla distrés respiratorio refractario, está considerado como un paciente ideal. Sobre todo porque son pacientes, como dijimos al inicio, pacientes jóvenes y la mayoría sin antecedentes de enfermedades previas. Hay cosas particulares para analizar en los pacientes politraumatizados en ECMO, para el inicio, para la decisión, que tenemos que conocer, como el tema de la anticoagulación, la canulación y el monitoreo. Ya se habló bastante en la clase de lo que es la coagulación, anticoagulación en ECMO, pero hay que tener en cuenta o plantearse cuándo iniciarla, si la voy a iniciar, cuánto, o sea, cuál es el target de nivel de anticoagulación y cómo monitorizarla. La 5ª edición del libro rojo de la ESO establece algunas recomendaciones generales para todo tipo de soporte en ECMO en cuanto a cada cuántas horas yo debería hacer algunos de estos métodos de estudio para la determinación de la anticoagulación. Hay una cosa especial en los pacientes politraumatizados en ECMO, sobre todo cuando desarrollan eventos de hemorragia o de trombosis. La tromboelastometría o tromboelastografía es de mucha utilidad en estos pacientes que requieren un control inmediato de la situación. Los que más se utiliza, obviamente, es el KPT y el anti-10 activado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como unidad de trauma en los pacientes en ECMO y lo que hacen la mayoría de los centros de trauma que tienen un programa de ECMO?
lo que primero hacemos es una corrección precoz y agresiva de la coagulopatía asociada al trauma. Esto al ingreso del paciente, para todo paciente politraumatizado grave. Hay que hacer un scan tomográfico completo. Si fue parcial, si yo tengo la decisión de ponerlo en ECMO, tengo que tomografiarlo y hacer un secondary survey, un examen secundario, terciario, viendo bien, tratando de buscar lesiones inadvertidas que me pueden dar complicaciones luego del inicio del RAM. Lo habitual es el retraso del inicio de la anticoagulación, o sea, hacemos el bolo de heparina para la canulación, pero posteriormente no continuamos con la anticoagulación, sobre todo en los primeros días. Después vamos decidiendo día a día. Si decidimos anticoagular, lo hacemos con heparina sódica, por las cuestiones habituales que ustedes ya saben, la corta vida media, la posibilidad de tener un antídoto en un caso catastrófico. Combinar sistema de monitoreo de anticoagulación, esto es muy importante, como le dije, KPTT, anti-10, tromboelastrometría. Y los niveles de anticoagulación que se utilizan son niveles bajos, KPTT de 45 a 55, anti-10 de 0,3, 0,4, son los rangos que utilizamos habitualmente en estos pacientes. Ya existen varias publicaciones de soporte de ECMO en pacientes con insuficiencia respiratoria por distrés y trauma de cráneo, con lesiones con alto riesgo de hemorragia, y la posibilidad de no anticoagular a estos pacientes y darles soporte. Como esta publicación, en donde se describieron 3 casos de pacientes con politraumatismo grave y lesiones realmente neurológicas graves, en donde el soporte de ECMO, que acá lo dice prolongado, pero en realidad hubo 2 pacientes con 3 días de ECMO y otro con 7 días de ECMO, no es tan prolongado para lo que uno hace habitualmente en ECMO veno-venoso, pero la cuestión es que fue un procedimiento seguro que permitió salvar la vida de estos 3 pacientes sin complicaciones de la coagulación de lo que fue el circuito de la membrana. Habitualmente esto se puede lograr gracias al avance de las cánulas, de los circuitos de la membrana que tienen ese coating, que en los primeros días funciona bastante bien. Esto asociado a un ECMO de alto flujo, de alto volumen, que evita, digamos, los fenómenos de trombosis a nivel del circuito y de la membrana. Como les dije al comienzo, hay que tener algunas consideraciones en cuanto a la canulación en un paciente politraumatizado. Y uno muchas veces tiene que variar el sitio de canulación del estándar que uno hace, que es el fémoro yugular, a otra estrategia de canulación. Cuando estamos asociados, los pacientes tienen fractura de fémur, fractura de pelvis, lesiones severas de partes blandas en los sitios en donde tenemos que canular, fracturas con compromiso vascular, que van a requerir un tratamiento, o que ya se hizo el tratamiento, pero si uno decide canular, puede generar complicaciones que llevan al riesgo de amputación o de rhabdomiólisis. Y en aquellos pacientes con traumatismo de cráneo grave, hipertensión endocraniana de difícil manejo, muchas veces la canulación de la vena yugular derecha puede tener trastorno de drenaje del sistema nervioso y llevar a que persista la hipertensión endocraniana y plantearse, por ejemplo, un ECMO veno-venoso con canulación femoro-femoral. El monitoreo es otra cosa fundamental en los pacientes politraumatizados en ECMO. El monitoreo del paciente, principalmente por el mayor riesgo de hemorragia, la mayor incidencia de fallos en múltiples órganos, sobre todo en los que tienen politraumatismo grave, lesiones de órganos sólidos, fracturas de extremidades, rhabdomiólisis, estos cuadros de hiperdinamia, de aumento, de disminución de la resistencia vascular sistémica. Y monitoreo del circuito obviamente tiene que ser estricto en estos pacientes por lo que les comentaba del retraso en el inicio de la anticoagulación y porque muchas veces estos pacientes requieren intervenciones en ECMO con interrupciones de la coagulación. Por lo tanto, lo que es el monitoreo del circuito, esto que ya hablamos en las primeras clases de las presiones, precono, premembrana, postmembrana, el control de la posición de las cánulas, de la saturación postmembrana, son todas cosas que se necesitan a diario y varias veces al día en muchas ocasiones. Este es el escenario que podemos tener habitualmente de monitoreo en un paciente en ECMO politraumatizado. Como ven, el monitoreo de lo que son las presiones del circuito, un Swan-Ganz con el monitoreo continuo del gasto cardíaco, de las resistencias vasculares, del transporte de oxígeno, del consumo, el monitoreo de NIRS para el control continuo de la oxigenación tisular. El monitoreo ecocardiograma, ya sea transtorácico o transesofágico, según la necesidad del paciente, en el caso de ECMO veno-venoso, el catéter de Swan-Ganz en algunas situaciones.
la utilización del Volume View como método exquisito para determinar el manejo de los líquidos en estos pacientes. El monitoreo de NIRS, muy importante en los pacientes que tienen trauma de cráneo y por ahí lesiones asociadas en extremidades, como pueden ver acá en este paciente con politraumatismo y fractura con minuto de extremidad, que no solamente nos permite el control de la oxigenación a nivel sistémico, sino también nos puede llegar a detectar alguna complicación vascular de la extremidad. Y a nivel cerebral, lo que comentó la doctora Bortoli en su clase de monitoreo neurológico, no tanto como un parámetro, como un número absoluto, sino como una tendencia, salvo de que el valor de NIRS sea persistentemente por debajo de 40, lo que habla de un trastorno circulatorio severo a nivel cerebral. La endoscopía bronquial en los pacientes con trauma de tórax grave que están sometidos a ECMO tiene que estar disponible las 24 horas. Estos pacientes que ya ingresan con hemorragia de la vía aérea, con hemorragia pulmonar como consecuencia de contusiones pulmonares severas, requieren frecuentemente, cada 48 o 72 horas, toalete de la parte respiratoria. Este caso nosotros habitualmente lo hacemos en los pacientes politraumatizados. Este es el caso del último paciente que tuvimos, de canulado hace pocos días, 26 días en ECMO, a las 8 horas después de haber realizado la traqueotomía, que fue hecha sin complicaciones, bajo visión endoscópica. A pesar de eso, a las 8 horas desarrollamos una hemorragia pulmonar, que requirió control inmediato de la coagulación. Fíjese lo que tuvimos que aspirar, al principio con un broncoscopio que no era rígido y posteriormente con un broncoscopio rígido, sacamos estos moldes anatómicos de coágulos en la vía aérea. Debemos tener un staff de médicos entrenados para eso en una unidad de trauma que hace ECMO. El monitoreo del circuito, tanto de lo que es el sitio de canulación para el sitio de hemorragia, la coloración y la diferencia de coloración del circuito, las presiones negativas. Fíjense esta membrana, este es el caso de uno de nuestros primeros pacientes, esta membrana de 19 días de soporte de ECMO veno-venoso, la cantidad de coágulos que tenía a nivel del lado venoso, tuvo que ser retirada por disminución de la eficiencia de la membrana, que como habíamos hablado, se traducía en disminución del oxígeno postmembrana y muchas veces con coagulopatía asociada a la membrana. Si uno quiere hacer una revisión o buscar la mejor revisión bibliográfica de lo que es ECMO en trauma, es la publicada por Justin Swall y Dan Brody. Ellos publicaron en 2018 en base a la información de la ELSO. En 27 años lograron recabar información en 300 centros de ECMO, tomando los datos de pacientes adultos definidos acá como mayores de 16 años. En esta revisión se objetivó 3.273 RAN en adultos y solo 279, o sea, menos del 1%, eran pacientes politraumatizados. Fíjense la baja incidencia. También se vio que la mayoría de estos 279 pacientes se habían registrado en los últimos 5 años. Obviamente esto en base a la mayor experiencia de los centros, a la mejoría de las tecnologías y demás. 78% eran hombres con una edad promedio, fíjense, 34 años. Y el trauma de tórax fue el principal diagnóstico más frecuente y la indicación de ECMO. Como ustedes pueden ver en este trabajo, el 89% fueron soportes de ECMO veno-venoso por distrés respiratorio asociado al trauma. Un 7% de este trabajo era ECMO veno-arterial por fallo cardíaco, solamente un 4% de soporte en ECPR, o sea, asociado a paro cardiorrespiratorio al trauma. La sobrevida que se vio en este grupo de pacientes fue sorprendente. En ECMO veno-venoso, fíjense, 70% en la decanulación y 61% de sobrevida a la alta hospitalaria, lo cual es muy similar al general de las indicaciones de ECMO por otras patologías. Algunas limitaciones de este trabajo son básicamente que solamente un 1% de esos 279 pacientes, 1% tenía traumatismo de cráneo. Y esos pocos pacientes no estaban definidos el nivel de gravedad del traumatismo de cráneo. Y dentro también de la categoría de pacientes analizados estaba la indicación de ECMO en pacientes postquirúrgicos. Acá les voy a mostrar nuestra estadística hasta el año pasado, hasta el 2019. Nosotros, el Hospital Cuye, un hospital de trauma nivel 1,
en donde hemos hecho una importante experiencia, ¿tá? Y tenemos recabado 15 pacientes de documento, que tenemos 2 pacientes más en este año, ¿tá? Fíjense, nuestro promedio de pacientes fue de sexo masculino, un 73%, la edad promedio 28 años, fíjense la corta edad de nuestros pacientes, obviamente asociado, esto incluye no solamente accidentes de tránsito, sino que acá tenemos incorporado herida de arma de fuego, 2 pacientes con neumonectomía asociada a herida de arma de fuego, herida de arma blanca, ¿tá? Nosotros, nuestro registro, tenemos 73% de estos 15 pacientes en ECMO asociados a politrauma, 73% tenían traumatismo de cráneo grave. ¿Ah? Los días desde el ingreso del paciente hasta el soporte de ECMO, 2.8 días. ¿Ah? Los días de número de soporte en ECMO, promedio 7.4 días de soporte en ECMO. ¿Ah? El 40% de los pacientes tenían lesiones asociadas. Aparte de lesiones torácicas, tenían lesiones en extremidades, lesiones en hígado, muchas veces requirieron intervenciones quirúrgicas. Como pueden ver, el 40% de estos pacientes, de nuestros pacientes, requirieron intervenciones quirúrgicas estando en ECMO. ¿Ah? La mayoría de esas realizadas al pie de la cama. El 80% utilizamos canulación fémuro-yugular, que es la más indicada en un paciente politraumatizado. Está la cánula doble lumen Avalon, no es lo más indicado. Hicimos nuestra experiencia, tuvimos algunas complicaciones, por eso no la utilizamos más. Y nuestro porcentaje de sobrevida es el 53.3%. Estamos hablando que nuestros pacientes, la diferencia con el reporte previo, obviamente, mundial, que había muy pocos, 1% de pacientes con trauma de cráneo, nosotros tuvimos 73% de pacientes con traumatismo de cráneo grave. Tuvimos 4 eventos de sangrado mayor, 2 eventos de coagulación del oxigenador con necesidad de reemplazo del circuito del oxigenador, 7 eventos de trombosis venosa profunda, 2 eventos de hemólisis transitoria. Acá no se ve un video, pero vamos a comentar un caso que tuvimos en diciembre del 2018, para matizar un poco y para que vean por ahí lo complejo que puede ser el ECMO en un paciente politraumatizado. Esta era una chica de 16 años que ingresó, como les dije, en diciembre del 2018 al showroom por un accidente grave, un accidente auto versus camión. Ella iba como acompañante de su novio y en el accidente gran parte de la estructura la comprime a ella a nivel torácico y a nivel abdominal, varias horas para poder estricarla y sacarla del lugar, y tuvo todo este tipo de lesiones. Un trauma de cráneo grave con contusiones frontales mixtas, un trauma de abdomen grave con una lesión hepática grado 4, fíjense, contusión, tenemos contraste a nivel, liberación de contacto a nivel del parénquima. Esta paciente tuvo un trauma de tórax grave con hemoneumotórax. Fíjense acá, en una revisión secundaria de las lesiones tomográficas, un pseudoaneurisma traumático de aorta, fractura panfacial, fractura conminuta de fémur y fractura conminuta del antebrazo derecho. El análisis inicial de la paciente, obviamente un trauma grave con un ISS de 66, un score de trauma revisado de 3.36. La combinación de ambos le daba un TRIS que evalúa la expectativa de sobrevida, extremadamente baja la expectativa de sobrevida, pero era una paciente joven. Requirió, obviamente, la entrada a quirófano urgente para hacer cirugía de control del daño. Tubo de tórax bilateral, la parotomía con packing, la tracción del fémur, una férula en el miembro superior y, obviamente, posteriormente, la entrada a la terapia intensiva con la necesidad de la reanimación politransfundida, el requerimiento de vasopresores, la necesidad de monitoreo invasivo. Como era de esperar, esta radiografía a las 12 horas, fíjense, distrés respiratorio grave con hipoxemia refractaria, pH de 7.0, exceso de base menos 13, bicarbonato 16, PCO2 55, PO2 60, saturación de 90, ya el láctico elevado, una PAFI de 60. Uno plantea todo esto y uno, obviamente, en la necesidad de hacer una ventilación protectiva, se encuentra un poco limitado en estos pacientes. Y está limitado ¿por qué? Porque el BT bajo
lleva hipercapnia. La hipercapnia es permisiva en algunos pacientes, en otros pacientes no es permisiva. El aumento de la presión intracraniana es una consecuencia. El PIB alto lleva riesgo de fístula broncopleural. Y la posición prono, obviamente en este caso, contraindicada por el aumento de la presión intracraniana. Tener un abdomen abierto y contenido, con una lesión hepática de grado 4, o sea, tenemos alguna contraindicación para la posición prono. Por eso, más allá de esa situación, ese riesgo de vida inminente, por la edad de la paciente, y porque el monitoreo inicial neurológico con Doppler transcraniano nos daba parámetros buenos, decidimos, más allá de los riesgos, colocarle el ECMO veno-venoso a las 15 horas del ingreso a la terapia intensiva. Canulación femoro-femoral, cánula venosa 23x55 de drenaje y una yugular 19x23. Ahí estaba, nos ayudó un poco el óxido nítrico para que en ese momento de la canulación no se muera, no haga un evento de paro por hipoxia. Y decidimos colocarle en ECMO, inicialmente con estas revoluciones por minuto, logramos al comienzo 3 litros por minuto, suite de gas de 6, controlamos inmediatamente la temperatura del paciente con el intercambiador de calor y pusimos inmediatamente al paciente en ventilación ultraprotectiva. Y obviamente sin anticoagulación, más allá del bolo inicial, posteriormente por las lesiones de alto riesgo. Fíjense acá la paciente, decidimos canular la vena femoral izquierda. No es lo ideal, pero bueno, en esta pierna teníamos una lesión extrema, una fractura conminuta, obviamente sacamos la tracción momentáneamente de esta paciente. Fíjense los gases de la paciente, las 2 horas de hacerle el soporte de ECMO, de pH 7.0, 7.35, la mejoría del bicarbonato, obviamente la mejoría inmediata de la oxigenación, 158, pero ya con una ventilación protectiva, una FIO2 del 0,5 menos, corrección rápida de la CO2 a 35 y el ácido láctico que mejoró rápidamente también, lo cual fue un marcador pronóstico que nos alentó mucho a seguir adelante. Esta paciente decidimos monitorizarla con un catéter de PIC con monitoreo de la PTO2, o sea, de la oxigenación tisular, y muchas veces uno utiliza estos valores para tratar de hacer una mayor optimización de la oxigenación del paciente, tanto de la hemoglobina como de algunas variables del ECMO. Fíjense en esta paciente inicialmente con 18 de PTO2, cuando las conectamos en ECMO, a las pocas horas logramos una PTO2 de 30, muy óptima, y con una mejoría en el monitoreo del Doppler transcraniano. Esta paciente tenía un packing hepático, más de 48 horas un packing hepático no es lo aconsejado, tuvimos que montar un quirófano como lo hacemos habitualmente en estos casos al pie de la cama del paciente con todo el área de cirugía en trauma, y decidimos retirar el packing al pie de la cama del paciente. Fíjense que quedaba retirar el packing, tenía una pequeña laceración que fue controlada con hemostasia quirúrgica. Evidenciamos que no tenía mucho edema de las asas, por eso nos permitió cerrar el abdomen y no dejar el abdomen abierto y contenido. Y aprovechamos ese mismo momento, y ya habíamos hablado previamente con los traumatólogos, para que al pie de la cama le coloquen un tutor externo, que eso lo hicimos inmediatamente después del procedimiento porque no tuvimos complicación. Por suerte esta paciente, al 4.º día hubo una mejoría de la oxigenación que con ventilación protectiva y sin fístula broncopleural nos permitió optimizar eso y rápidamente pudimos salir del ECMO. Lo ideal en estos pacientes con politraumatismo grave es no hacer runs prolongados, sino cuanto antes sacarlo al paciente del ECMO porque le suma riesgo. Acuérdense que esta paciente tenía un pseudoaneurisma traumático de aorta que por suerte con controles transesofágicos pudimos ver de que no aumentaba de tamaño, sino que incluso se iba reduciendo con disminución de la circulación dentro de ese pseudoaneurisma, ¿no? Y pudimos decanularla en forma exitosa. Hizo todas las complicaciones, neumonía asociada a respiración, a ventilación, empiema. Al 10.º día le hicimos la traqueotomía percutánea. Desarrolló una trombosis grande a nivel del sistema venoso donde habíamos canulado, un trombo que era móvil. Por eso decidimos colocar un filtro en la vena cava para, obviamente, una paciente que no podíamos anticoagularla por todos los temas que ya habíamos hablado previamente. A los 32 días, tuvo 32 días en asistencia respiratoria mecánica. Mostramos la imagen porque ella nos ha autorizado a mostrar todo esto. Tuvo 35 días en UTI, 61 días al ingreso para el alta hospitalario. ¿Estamos? Como ustedes pueden ver, el ECMO en un paciente politraumatizado requiere sí o sí un manejo en equipo multidisciplinario
Y el área de cirugía es tremendamente importante que esté acompañando eso. Por eso el ECMO es el resultado de la aplicación de nuevas tecnologías en combinación con el esfuerzo de trabajo en equipo. Muchas gracias. Bien, excelente, Néstor, qué buen caso. No sé si quedó alguna pregunta, estamos un poco excedidos con el tiempo. No sé si Rafa viste alguna, Juan las respondió por escrito las suyas. No, vi que la respondieron en el chat y después no veo más preguntas, ¿no? Vi que se respondieron a todas las preguntas, Leo. Bien, creo que, bueno, por cuestión de tiempo me parece que vamos a tener que ir terminando. Me parece que hoy las dos charlas fueron orientadas a ECMO en situaciones hipercríticas. Si ya el ECMO tiene el paciente en ECMO tanta mortalidad, pensar un ECMO en sepsis, en trauma, en un shock postinfarto o en un paro cardíaco, claramente va a ser muy, muy seleccionado el paciente. Y creo que nosotros al menos, me parece que es pensarlo precozmente, ser muy estrictos con los criterios y la edad es clave. O sea, acá cuando uno habla de 50, 60 años, me parece que cuando hablamos en estas situaciones uno ya baja 40, 35, 30 y cuanto más joven mejor y precoz para evitar, digamos, esa acidosis láctica y esa falla multiorgánica que puede traer cualquiera de estas patologías. Me parece que eso es clave para pensar, a manera de resumen al menos personal, es lo que pienso. No sé si hay alguna pregunta o algún otro comentario. Ahí Leo, creo que una de las doctoras que había preguntado antes si teníamos experiencia en el uso de otras membranas en angioplastia de alto riesgo, no tenemos experiencia, pero en el mundo lo que muchas veces se utiliza son bombas convencionales, las bombas quirúrgicas de cirugía cardiovascular, para la angioplastia de alto riesgo por una cuestión de costos, son mucho más baratos que los dispositivos de ECMO. Y también nos preguntaba... No. Sí. Bien. No, nada. No sé si quedó uno más. Y también nos preguntaba si teníamos experiencia en el uso de ECMO en TAVI. Nunca hemos usado un ECMO en TAVI. Normalmente la población que recibe un reemplazo valvular aórtico percutáneo es una población de altísimo riesgo y por lo general no tienen complicaciones, pero de tenerla como para requerir un ECMO creo que la edad sería la principal limitante. Seguro hay experiencia en el mundo, pero no, nosotros no lo usamos y creo que vamos a seguir sin usarlo. Y felicitaciones por el caso del trauma, realmente creo que fue un caso clave y felicitaciones porque hicieron algo, como siempre digo, de ciencia ficción con esta paciente puntual. Así que felicitaciones, Néstor y equipo, porque la verdad fue muy sorprendente ver cómo todo el trabajo multidisciplinario para sacar adelante un paciente así que de otra manera no hubiera salido probablemente. La paciente está actualmente autoválida totalmente, quedó con limitación en alguna movilidad de la extremidad solamente para caminar, pero se desplaza, está estudiando. Realmente en una chica de 16 años poder, digamos, brindar esto, y sobre todo lo que da satisfacción como institución pública, ¿no? Eso da mucha satisfacción, obviamente, de poderle dar este soporte en aquellas situaciones, pacientes jóvenes, y realmente tener un efecto, más allá de que una terapia de alto costo, en las posibilidades, uno devuelve a la sociedad una persona que está neurológicamente totalmente capacitada para producir para ella misma, para su familia, para tener familia y para trabajar. Totalmente, doble satisfacción me parece. Así que bueno, creo que concluimos con esto, ¿no, Rafa? No sé si quedó algo más. Me parece que ya no hay más preguntas y está un poquito excedido en el tiempo. Me preguntaban lo que es ECMO y traslado, que lo vamos a ver en la última charla. Vamos a hablar de traslado terrestre y aéreo, los dos. Perfecto, así que bueno, el próximo lunes estaremos con Winning, tanto veno arterial y veno venoso, realmente un tema muy importante y a veces artesanal, así que se los recomiendo. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros, un feriado, al menos en Argentina, y bueno, gracias a todos por las charlas realmente muy buenas.